Mi esposa me engañó, cayó en infidelidad. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? En algún momento, algunos de nosotros hemos escuchado que la ley de Moisés condena a la mujer adúltera a morir lapidada cuando es sorprendida en adulterio. En algún momento los fariseos intentaron jugarle ahí sucio a Jesús y le presentaron a una mujer que había sido sorprendida durante un tema de infidelidad. Y se la llevan, la presentan ante Jesús y le dicen, ¿qué dice la ley que hay que hacer con esta mujer, verdad? Pero la ley sí es curioso porque pues, muchos leen la parte que les conviene, ¿verdad? Ustedes. Pero dice la palabra que en temas de ley, allá en el Antiguo Testamento, que las personas que iban a ser las encargadas en impartir justicia tenían que ser personas rectas, ¿verdad? Hoy día vemos, por ejemplo, la política ha sido judicializada de tal manera de que el que entra a política ya sabe que va peor si no va acorde con los intereses de los poderosos, pues ya sabe que le va a caer un juicio muy parcial, ¿verdad? Entonces el Señor pedía en aquel entonces que esa justicia fuera impartida por personas probas. Entonces cuando estos fariseos, que a los que Jesús incluso llamó sepulcros blanqueados, ¿verdad? Jesús les dice, la mujer ahí tirada en el suelo, esperando su suerte, y Jesús le contesta a los fariseos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y pues sorprendentemente ninguno de los presentes pudo lanzar la primera piedra. Y pues la mujer fue como que liberada por Jesús, ¿verdad? Su corazón fue libre, pero Jesús le hace una advertencia muy, muy clara. Le dice, ve y no peques más. Ni yo te condeno, ve y no peques más. Entonces yo me quedo sorprendido de esto y de lo que a continuación les voy a narrar. Y es que me quedo sorprendido por la claridad y por la certeza con la que habla tanto Dios como Jesús, pero hoy por hoy nosotros no hacemos caso. Entonces, quiero narrarles, ¿verdad?, acerca de el profeta Oseas. Y dice, Oseas es uno de los 12 profetas menores de la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento. Fue un profeta en el reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II en el siglo 8 a.C. Oseas es conocido por un mensaje profético de amor y compasión. Eso es algo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad ustedes? Así como por su advertencia de juicio inminente y castigo por los pecados del pueblo. En el libro de Oseas, Dios le ordena casarse con una mujer promiscua como símbolo de la infidelidad de Israel para con Dios. Oseas también advierte de las consecuencias de la idolatría. Otro punto interesante a tomar en cuenta y anotar, ¿verdad? Y la desobediencia de Israel, profetizando la destrucción del reino del norte por los asirios. En general, el libro de Oseas enfatiza el amor y la misericordia de Dios hacia Israel, a pesar de su infidelidad y pecado. Sirve como un recordatorio de la importancia del arrepentimiento y la obediencia y las consecuencias de alejarse de Dios. Entonces, ¿por qué idolatría? ¿Por qué Israel? Bueno, hoy por hoy, pues ya nosotros entendimos que somos injertados, que el pueblo de Israel es una mera analogía, que en realidad se refiere a toda aquella persona que quiera acogerse bajo el manto
de la protección de Dios. Pero esto no es mágico, ¿verdad? Ustedes, esta es una de las tareas que yo me he trazado, es que muchos creemos que Dios trata de palabras mágicas, de que un ayuno es parte de un acto simbólico que va a traer como consecuencia regalos y dádivas para todos nosotros. Una serie de situaciones que ha venido destruyendo incluso la confianza de las personas en la iglesia. Obviamente, ¿verdad? No es culpa de la iglesia. Hemos sido introducidos a la iglesia en estas épocas en donde vamos a pedir y a pedir y a pedir, pero no se nos enseña a obedecer, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un alto y marcarlo. Si quieren, por favor, escríbanlo. El ejercicio de escribir lo que yo les digo es que hay una fuerza ahí dentro, ¿verdad? Cuando lo hablamos, cuando lo leemos, cuando lo gritamos, cuando lo escribimos, es algo que se va quedando dentro de nosotros, ¿verdad? Y una cosa muy interesante, muy importante a atender en esto, es que el ayuno no es un acto de magia como algunos han querido hacerlo ver, así de manera inconsciente, ¿verdad? Ustedes, mejor si no comen, ¿verdad? No. El concepto de fe, y escriban esto, por favor. Fe no es esperar que vengan cosas para mí sin yo hacer nada. Fe es cuando yo obedezco a Dios y entonces como consecuencia de mi obediencia es que sí pasan cosas increíbles, ¿verdad? Yo les puedo decir, y no voy a ponerlo esto como un milagro portentoso. No, así son los milagros del Señor. Usted hace lo que Dios le pide y entonces quizás no le dé lo que usted quiere, pero sí va a darle a su vida en el momento en el que empiecen a suceder las cosas, le va a dar lo que usted necesita. Y yo podría darles un ejemplo. Por ejemplo, Moisés, ¿cuánto tiempo estuvo lidiando con el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida? Sin embargo, él no entró a la tierra prometida. Pero quizás él en su ancianidad pudo ver cómo el pueblo entraba a la tierra prometida. Y a su edad, imagínense ustedes cómo hubiera sufrido él si él hubiera estado parado en una colina viendo cómo otras tribus asesinaban al pueblo de Israel. Ahí, niños, ancianos, mujeres, hombres. Lo doloroso que hubiera sido para Moisés, ¿verdad? Y entonces algunos dirán, la pobre, todo lo que sufrió y él no vio la tierra prometida, pero sí vio al pueblo dentro de la tierra prometida. Hay oportunidades, les sé decir, en que la restauración matrimonial como tal no se da, o sea, eso de unir a las dos personas. Pero mi actitud ante ese problema, ante esa separación, sí puede provocar que mi tribu se vea libre de esa maldición. Repito, no es lo mismo que mi esposa no venga a mi lado a que yo mire a mis nietos divorciándose, casándose con otros, teniendo hijos con una y con otra, y con uno y con otro. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, yo empiezo a obedecer y las bendiciones de Dios empiezan a llegar a mi vida según lo que yo voy necesitando. Quizás muchos o muchas están con que necesitan a su esposo y a su esposa para pasar la noche juntos, para mitigar deseos carnales, que es bien peligroso. Y por eso así les decía yo que teníamos que recalcar en el concepto idolatría, ¿verdad? Del que decía que era el mensaje de Oseas: amor, compasión y las consecuencias de la idolatría. Entonces,
una de las primeras cosas que tenemos que hacer es despegarnos de la idolatría. Entonces, volviendo al tema de Oseas, Oseas era un profeta de Dios. Y como tal, él tenía sus ojos puestos en Dios. Entonces, él ya se había separado de su esposa Gomer, esa mujer promiscua que el Señor le había ordenado que tomara como esposa, simbolizando a Israel y sus pecados, ¿verdad? Ya se había dado una separación y sin embargo, Dios le habla en el libro de Oseas 3 y en los primeros versos, le habla y le devela. Pero fíjense ustedes que el Señor devela. Él no está en chismes ni en diretes, ¿verdad? Él le dice, Oseas, tu esposa te engaña. Se acuesta con su amigo, dice la Nueva Versión Internacional. Así es este pueblo mío, dice Dios, ¿verdad? Cabal, así es el pueblo mío. Y dice que el Señor le habló nuevamente y le dijo, Oseas, ve y ama a tu esposa adúltera. No le dijo, ve y lapídala. Entonces esto ya a mí me hace me afecta, ¿verdad? Me abre un mundo de respuestas cuando Jesús allá dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿ves? Y aquí Dios, después de Moisés, muchos años después, le dice a su profeta, ve y ama a tu esposa adúltera. Entonces aquí otro paréntesis. Las personas vienen con un saco de espejos rotos sobre sí, dicen, ¿verdad? Y esta es como que la suma de las impresiones que determinan el carácter de una persona. Entonces un hombre puede ser promiscuo porque fue lo que vio en su papá, fue porque lo que vio en una figura masculina que siendo un niño él admiraba, y entonces él decide adoptar, o ni lo decide, su subconsciente simple y sencillamente adopta esa forma de masculinidad y la lleva por la vida. Y así vamos a ver también mujeres que pues creen que ante la admiración, ante la atención que los hombres le puedan dar, ella es más mujer. Y muchas buscan la atención e incluso buscan la unión carnal con otros hombres para mitigar esa necesidad de sentirse importantes, queridas, atendidas. Al final vemos es debilidad, ¿verdad ustedes? Cuando yo pasé una etapa de promiscuidad muy intensa, que pues la verdad es que pues no me explico qué pasó, aunque mi papá fue promiscuo, yo nunca tuve relación con él, relación papá e hijo, ¿verdad? Muy poco, algunas conversaciones muy esporádicas hasta que murió, pero bueno, sí pasó que en un momento yo pensé, bueno, yo soy así porque mi papá así era. Entonces, hijo de tigre pintío, ¿verdad? Hijo de tigre rayado, ¿no ustedes? Pero sí también llegó un momento en el que dije, es que no. O sea, sí, mi papá es mi papá terrenal, pero mi papá que está en los cielos es perfecto. Y aunque yo no pretendía ser perfecto, ¿verdad? Porque es bien difícil eso. Sí entendí que mi naturaleza no era ser promiscuo. Mi naturaleza era ser santo. Y es que santo, entendámoslo, ¿verdad? Es alguien que se aparta para algo. No quiere decir que, ay, aquella persona que ni respira, ¿verdad? Para no robar oxígeno. Entonces, la santidad es algo que el Señor quiere para nosotros, pero no porque seamos esos hipócritas o esas personas que ávidas de admiración, fama y qué sé yo, que muestran una imagen, pues esos, falsamente santa, pero que al final en sus corazones pues no albergan más que pues, deseos escondidos, lujuria, mentira, una doble cara, ¿verdad?
Entonces, aunque es difícil adoptar una vida santa, eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces les decía, yo en un momento lo pensé, o sea, yo soy así porque mi papá es así. ¿Por qué no soy de otra manera porque mi mamá era de otra manera? Entonces, si nosotros nos ponemos los límites, si nosotros nos arrinconamos con nuestras deducciones, ¿verdad ustedes? Y sí, pero ¿y por qué esto? Pero es que lo que pasa es que yo, sí, oye, entonces ¿por qué aquello? Nosotros mismos tenemos que ponernos esos frenos. Bueno, entonces yo les hablaba de que hay hombres y mujeres, o habemos hombres y mujeres que venimos con un montón de marcas que hemos recibido, cicatrices si quieren, que hemos recibido dentro de nuestras familias maternas o paternas. Y cuando somos adultos, pues simplemente actuamos igual o a la segunda, tercera, cuarta potencia, ¿verdad? Hay cosas bien interesantes. Yo conocí a un muchacho que su papá murió de alcoholismo y él gritaba cuando estaba ebrio, cuando andaba en sus borracheras, él gritaba, yo tengo que morir como mi padre. Y dicho y hecho, así murió. Porque lo confesaba con su boca, ¿verdad? Entonces, ahora, entender que nuestros padres terrenales son meramente un vehículo, pero que nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos va a ayudar un poco a sobrellevar este momento, ¿verdad? Mi esposa me engañó. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Pues exactamente lo que Él hace conmigo. Fíjense pues, Dios no me coacciona. Dios no me está manipulando. De hecho, Él no pone su brazo cuando yo voy a cometer algo, ¿verdad? Algo malo. Ni me empuja cuando voy a hacer algo bueno. Por eso la Escritura dice, pongo al cielo y a la tierra de testigos de que hoy les digo, y pongan atención porque este es un mensaje para cualquiera de ustedes, espero que para todos. Yo les digo, aquí está la maldición y aquí está la bendición. Y les digo, escojan pues la bendición para que les vaya bien en todo y tengan larga vida. Entonces, el machismo le va a decir a usted, amigo mío, que se busque otra. ¿Verdad? Peor si usted tiene un poder adquisitivo alto, le van a llover muchachas más jóvenes, incluso que su esposa, que eventualmente le van a hacer una trastada. Entonces, por eso es que el Señor dice, regocíjate con la esposa de tu juventud. Es que a mí les digo, me sorprende tanto eso, ¿verdad? La certeza de la palabra de Dios, cómo se hace tan actual. O sea, fue escrito hace miles de años y hoy me sirve a mí. O sea, si yo le pongo atención a la palabra de Dios y hago tal y como ahí me dice, no quiere decir que me vaya a librar de muchos sinsabores, momentos difíciles. Ahí tenemos a Job, ¿verdad? Job era un hombre de Dios y entonces estaba él padeciendo la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus riquezas, de sus propiedades, de sus animales. Solo la esposa necia le llegó al Señor. Como que hubiera sido un desquite, ¿verdad? Nah, ahí te va tu castigo. Pero el punto es que el Señor es sabio, ¿verdad? Y entonces les decía lo que dice en Oseas, ¿verdad? Pero es curioso que tras una separación previa, o sea, cuando Dios le dice, tu esposa te engaña, ya Gomer estaba con otro hombre. Y entonces Oseas recibe el mandato de buscar él de nuevo a su esposa descarriada, por así decirlo, ¿no? Y con ese descarriado, yo quiero llegar a otro concepto que también es muy elocuente para todos nosotros y se encuentra en Lucas capítulo 15 y va del 11, versículo 11 en adelante. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, dice, perdón, no muchos días después, dice, juntándolo, lo del hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, bebiendo y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, dice, en aquella provincia y comenzó a faltarle el sustento. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quiero hacer otro paréntesis. Tenemos ahí unos 10 minutos aún. Las herencias son bienes que se le otorgan a los hijos cuando los padres fallecen. La libertad para escoger otra pareja, por así decirlo, que no es la finalidad, el momento en que yo como cónyuge fallezco, libera a mi esposa de permanecer fiel a su juramento o a su pacto. Y ella es libre de escoger en el orden de Dios otro esposo. ¿Sí? Y en el orden de Dios quiere decir que ella no se va a casar con un divorciado. Posiblemente se case con un soltero o con un viudo, ¿verdad? Y es tan dramático que dice que los hombres de Dios no deberán casarse con prostitutas. Miren o sea, si uno quiere encontrarle todas las alertas, todos los stop, todos los altos, en la Biblia están. Dice que el hombre de Dios, los santos de Dios, no deberán de casarse con mujeres que no sean de su tribu. Esa es una cosa que pues sí es bastante amplia. Que sean vírgenes, dice. Y esto no es machismo, tiene una connotación espiritual más que machista, por si por ahí quieren encontrarme a un lado. El punto es que dice virgen de su tribu, que no sea prostituta ni divorciada. Y si es ni divorciada ni viuda. Y si es viuda, que sea viuda de sacerdote. Quizás, yo estoy pensando, una viuda de sacerdote, esa situación carnal la maneja con mucha madurez. Pero ¿qué pasa? Lo primerito que hace una persona cuando entra a una situación de separación, en su mayoría, ustedes, buscarse otro. Y este otro regularmente dice, en el caso de los hombres con las mujeres, esta tiene hijos, esta va a ser fácil de manipular porque si no, la dejo y se queda sin cómo sostener a sus hijos. O, lo que es peor, esta es fácil porque como ya tiene hijos, ¿no? Entonces voy, como dice el dicho, pisa como en el béisbol y corre, ¿verdad? Entonces, Dios lo tiene todo controlado. Y en el caso del hijo pródigo dice que él pide su herencia antes de que su padre muera. Y entonces la persona que va al divorcio con la intención de volver a casarse cuando sabe que si se casa estando en vida su cónyuge será llamado adúltero y que el reino de los cielos no permite que entren los adúlteros, o sea, son consignas que están en la Biblia escritas que no las tomemos así al pie de la letra. Usted se va al infierno y usted al cielo. ¿Por qué? Porque hizo esto. No, pero si ahí le está diciendo que el adúltero no va, es que quiere decir que Dios no empata con eso. Dios no quiere que nosotros nos divorciemos y nos volvemos a casar. Así, pero es que yo tengo derecho a ser feliz.
pregúntele a sus hijos de aquí a 10, 15 años. A ver cómo les sentó que usted se fuera tras de su felicidad y fuera tan irresponsable de que cuando ellos eran infantes, usted fue tras de su felicidad y no tras de su compromiso de criarlos bien. Es que tenían de todo, yo les compraba zapatos de los más caros, estaban en los mejores colegios, pero no estaban en presencia suya. Fíjese usted que hablan de los bastardos, ¿verdad? ¿Y qué es bastardo? Dícese del hijo que crece sin la influencia de su padre. Bueno, bastardos entonces vienen a ser, según algunas señoras molestas por las andanzas de sus esposos, bastardos vienen a ser los hijos de esa infeliz, de la querida. Pero resulta que el papá pasa más tiempo con los hijos de la querida que con sus propios hijos. Entonces la bastardeza, ¿dónde vino a dar el efecto de bastardo? ¿No? Vino a caer sobre los hijos de matrimonio. Los hijos crecen sin ninguna influencia paterna, sin ninguna forma de algo que les dé soporte espiritual, ¿verdad? Algo que les dé identidad, algo que les marque como personas que son hijos de, ¿verdad? No, los ponen como vienen a ser hijos de matrimonio, pero bastardos. Entonces aquí tenemos bien claro qué es lo que está sucediendo en los matrimonios actualmente, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo es contrario a lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces dice que el hijo pródigo pidió eso, así como muchos piden el divorcio. Repito, es a destiempo, porque eso no funciona para volver a casarse, ¿verdad? Es que el matrimonio es solo un papel, ¿verdad? Pues para Dios el divorcio también es solo un papel. Entonces, eso es lo que quisiera resaltar. Y pues al final, el hijo pródigo muestra arrepentimiento, muestra un entender en qué dimensión arruinó todo lo que su padre con mucho amor le estaba dando y le estaba ofreciendo. Y luego viene ese arrepentimiento sincero de volver a su casa y pedir perdón. Pero fíjense ustedes que aquí vemos otro detalle muy importante. El papá del hijo pródigo actúa en amor, así como Dios actúa con nosotros con cada falta que nosotros cometemos. Entonces, volviendo a la pregunta que les hago al principio, como una forma de la parte final del mensaje, ¿qué es lo que Dios espera entonces cuando mi esposa me engaña? Bueno, lo que Dios espera de mí es que yo la perdone, es que yo le dé todo lo que ella tenía como esposa. Fíjense que esa parte es bien interesante, porque nosotros ya llevamos como 15 años de ministerio, ¿verdad ustedes? Y entonces, algo que yo he venido escribiendo desde que todo este concepto se hizo como que muy claro para mí, y es que una forma muy importante de bendecir al cónyuge es dándole honra. Pero es que él es un borracho, él es un mujeriego, o ella es una cualquiera, o ella es aquí, ella es allá. Sí, la honra para que sea honra. O sea, la honra la dan personas hijas de Dios. Empecemos por ahí. Y entonces la honra, para que sea honra, los hijos de Dios se las damos a los que no la merecen, porque esa es una forma de evangelización, esa es una forma de curar corazones. Es que yo no tuve la culpa, fue el papá el que le hizo todo lo que él anda sufriendo. Sí, pero ¿y entonces qué sabes tú, varón, si harás salva a tu esposa? Entonces yo me quedo con ese mensaje para todos ustedes el día de hoy. Dios espera que nosotros mostremos su amor, que mostremos su perdón a nuestros cónyuges en pecado.
Soy Ronnie Carrera y aquí vamos a romper con cadenas de maldición en las familias, cadenas de adulterio, promiscuidad, idolatría, divorcio. Y entonces con esto me despido y espero verles muy pronto. Hasta la próxima.